Bueno, última clase del cuatrimestre, si no me fallan las cuentas, ¿verdad? Tienen receso invernal o algo así. Vamos a ver. Vamos a chequearlo. Igual me imagino que ustedes lo tienen más claro. Calendario. Sí, sí, están en receso. No sé si me escuchan bien o no. O estoy muteado. O se me rompió el chat. No me extrañaría. Genial. Sí, denme un poco de feedback, ¿no? Aprovechen, última clase. Bueno, tiene receso invernal y bueno, hay finales, pero para otras personas. Eh, bueno, ¿cómo les iba a decir? Bueno, seguro el cuatrimestre siguiente, dado la situación, va a seguir siendo virtual, ¿sí? Ya es como que medio que nos lo confirmaron, ¿sí? Más, como que ya la facu plantea que esto va a seguir así que eh, yo calculo que recién en diciembre tal vez haya algunos finales para otras materias, pero seguramente, eh, no sé, sea medio complejo, pero por ahora nosotros las clases como que van a seguir virtuales. Buh, tengo entendido. Sí. Sí, no sé, a nosotros no, el miércoles tuvimos reunión con el departamento y lo que nos dijeron es que el segundo cuatrimestre va a ser virtual. Que la idea de ellos es, bueno, primero habría que ver qué pasa en Capital Federal en el tema de qué cosas se abren, qué cosas no, pero que asumen que las facultades van a ser de las últimas cosas que se abran y que lo van a ver si cómo hacen con el tema de los finales y demás para más adelante. Pero bueno, hay que ver qué pasa primero en Capital en general y creen que lo último que se abriría sería la Facu. Si no hay nada confirmado. Lo único que nos pidieron, sí importante, es que todo lo que son novedades y cosas se manejen, traten de prestar atención a lo que son notificaciones oficiales del FRBA en particular o del departamento, sí, como que más allá de que a veces hay algunas agrupaciones que dicen esto se aprobó, esto no se aprobó, o en el chat o en Facebook ven tal cosa, además como que se traten de manejar, nos pidieron por favor con los datos oficiales, tipo con las cosas que dice el departamento o el SIGA, eh, o los comunicados generales de prensa, ¿sí? de UTN, porque si no es medio un quilombo, a veces se asumen cosas que tal vez no están definidas, o no sé, por ejemplo, creo que es el Consejo a nivel nacional había como definido que daba la posibilidad de eh, dar materia sin dar el final de una materia sin haberlo firmado, ¿sí? Pero eso es como que da la posibilidad de ahí a que después eso lo tiene que bajar el departamento y poner bien las reglas, entonces, nada, que si van a tomar decisiones sobre esas cosas, que lo traten de hacer con medios oficiales de la facultad, porque hay veces que acuérdense que esta es una facultad, una universidad que tiene muchas regionales y la realidad de las regionales es distinta. Entonces, tal vez el consejo a nivel nacional define algo, da la posibilidad de algo y después cada regional lo implementa de forma distinta. ¿Sí? Así que sí nos pidieron, por favor, que les digamos que se traten de manejar con información que es oficial o que dice el prensa de la facultad o aparece en el SIGA o son comunicados del departamento, ¿sí? Eh,
Nada, eso como para que tengan una idea, sí. Que no tomen tal vez decisiones en base al radiopasillo de Facebook Gutenianos, lo que comunica una agrupación y demás. No, no necesariamente miente, pero nada, hay veces como que cambian las cosas que son a nivel nacional y otras que son a nivel regional, pero como que se tratan de basar en general, independientemente de cuál sea la agrupación que comunique algo, es tomarlo con pinzas, ¿sí? Como que es posible y después chequearlo contra una fuente más oficial. Eso es lo único que nos pidieron. Sí, oficialmente nos habían confirmado eso, que todo el segundo cuatri iba a ser de la misma modalidad. Bueno. Bueno, y que hay un par de flexibilizaciones en cuanto a cómo se inscriben y cuáles son los requerimientos, creo que eso también. Pero ante cualquier duda, acuérdense que hay una mesa de entradas tipo virtual en el departamento donde creo que también tienen habían agregado como un bot en el cual puede responder preguntas frecuentes, como que habían hecho un par de cosas como para que ustedes se puedan sacar las dudas. Y cualquier cosa de última lo ponen ahí por mesa de entradas y tratan de comunicarse o me comunican a mí la duda particular que tienen y veo si puedo trasladarla al departamento en particular. Bueno, tengo tengo una mala noticia, una que puede ser buena y bueno, una que espero que sea buena. ¿Cuál prefieren primero? ¿La mala, la buena? La mala. Bueno, la mala es que la nota hoy no la tengo de todos. Sí. La buena asociada a la mala es que me faltan 2, 3 exámenes, así que hoy los voy a terminar de corregir y mañana le voy a pasar el listado con las notas de todos. Lo que hice fue en un Google Doc agregar comentarios por cada uno de los puntos y una especie de tablita como para que sepan qué conceptos se aplicaron bien, qué puntos tienen más, mejor y demás. Y les voy a compartir ese Google Doc con la tablita y los comentarios, así pueden leerlos. Una posible solución, que esto creo que ya se los había comentado. Mañana les comparto todo eso y ustedes lo revisan y si tienen dudas me escriben por el chat, por ese canalcito que habíamos hecho la otra vez y les voy respondiendo las dudas durante el día de mañana, si es que lo ven, o durante la semana les voy respondiendo. Si corregí todo yo o también los ayudantes. En realidad corregimos un mix. Nos juntamos a corregir un par, no sé, por ejemplo, no sé, corregí alguno con Bruno, eh, con Marian, creo que Marian no corrigió ninguno. Y después corregí el resto yo. Ah, y con Gonza también corregí algunos. Así que si ven comentarios de alguno de ellos, pueden ser que sean de ellos por haber corregido, pueden ser de ellos por haber corregido conmigo y los que son de mi cuenta son mis correcciones. Pero eso por la curiosidad, en general igual los revisé todos, ¿sí? Más allá de quién los haya corregido. Si ven algo que no les cierra, tipo, pueden consultarnos o si creen que está bien, pueden consultarnos y lo reveo o algo, sí, eso no hay problema. Y si no, les explico por qué creemos que está mal, sí, así que eso no se preocupen, sí. Nada, eso. Entonces, por ahí, por el canal ese de texto, me preguntan individualmente o nos preguntan individualmente y se los respondemos. Así que como mucho mañana van a tener las notas. Creo que hay subidas 4 o 5 notas ahora en la planilla, ¿sí? Pero la verdad es que me faltan todas o sea, me faltan todas subirlas. Así que mañana agarro y subo todas y les comparto a cada uno, les paso por ese canal de las dudas el link a su corrección y la miran.
Bueno, y la casi buena, en realidad esa para mí era la que esperaba que sea buena. Y la casi buena es que si a alguno le llegó a ir mal y tiene ganas de rendir antes de diciembre, en el sábado 8, si mi memoria no falla, el sábado 8 de agosto, vamos a estar tomando un recuperatorio extra ¿cómo es? De funcional. ¿Sí? O sea, si alguno quiere rendir en vez de en diciembre el recuperatorio, ¿sí? Rendirlo ahora en julio. ¿Sí? Si se acuerdan, los recuperatorios son en diciembre los de los 3 paradigmas y en febrero los de los 3 paradigmas. O sea, si alguno quiere rendirlo antes porque le faltó poquito y cree que es mejor rendirlo ahora, puede hacerlo, ¿sí? ¿Puede ser fuera de mesa de final el RQS? O sea, ahora no hay mesas de final, o sea, las mesas de final, o sea, sí hay mesas de final, pero solo para alumnos que estén terminando la carrera, no hay mesas de final para ustedes, por lo que tengo entendido. Sí, tipo, ahora no, por lo que yo sé, no hay mesas de final, solo, o sea, hay mesas de final, pero solo para los que estarían en condiciones de recibirse o en los últimos años. Exactamente, como ahí dice Daniela. Sí, si se presentan a ese recuperatorio, estarían gastando uno de los 2 recuperatorios posibles por cada paradigma. En principio eso, y en principio sí, también reemplaza la nota. Sí, es como, lo base es eso, después vemos si hay algún caso particular o algo, tal vez vemos según las notas del resto, tal vez no se pierda, tal vez se pierde, pero no sé. Vemos. En principio asuman como que se pisa la chance y se pisa la nota. No, en general el recuperatorio perdón, en general el parcial se recupera completo. Y tiene que ser un caso muy, muy particular eh, que se recupera por un punto en particular. Sí, pero en general se recupera completo. ¿Les queda alguna otra duda? ¿Hay alguna que no haya respondido? Pero bueno, eso es si les llega a ir mal, que por eso es que se los quiero dar sí o sí mañana, para así tienen 2 semanas eh, para prepararlo. ¿Sí? Entonces, eh, ténganlo en cuenta, háganlo en particular si creen que están, o si les decimos que estuvieron ahí nomás y que les faltó solo un poco de práctica y cuando ven los errores, no, tal vez no es que son tipo súper difíciles y demás de entender por qué estaba mal, sí. Ah, Osvaldo me pregunta por el TP de lógico y que no se conectó la semana pasada. Eh, o sea, lo de conectarse no pasa nada, no me afecta a nada. O sea, estoy tomando lista, pero nada más como para tener idea de quiénes siguen viniendo, ¿sí? No es condición necesaria una cantidad de presentes ni nada de eso. Con respecto al TP de lógico, sí, mandalo, es mejor que lo mandes ahora y bueno, quedará como que lo entregaste tarde nada más, pero mándalo. Em, Daniela dice, no sé si lo aclaró, entre tarde la fecha para recuperatorio, si uno lo elige, ¿cuál sería la fecha? Ya está definida. Em, la fecha del recuperatorio, o sea, hay fechas de recuperatorio en diciembre, normalmente es en la primera y segunda, en primera, segunda y tercera fecha creo que es, hay una fecha por paradigma.
el orden a veces cambia y aparte encima no sabemos exactamente cuándo, si van a quedar los finales en las fechas que están. Pero, como para tener ya más o menos en mente, los recuperatorios son los sábados a la mañana, ¿sí? En fechas de finales de diciembre, ¿sí? En la primer fecha normalmente es objetos, en la segunda es lógico y en la tercera es funcional. Eso es normalmente. El, el recuperatorio es para todos, sí, o sea, como todos vamos a tener el mismo recuperatorio, o sea, todos los cursos, normalmente es eso. ¿Qué más sobre eso? Y bueno, habría que ver en la fecha del SIGA cuándo es la fecha de final de diciembre. Fecha de finales de febrero. Arrancan como el 9 de diciembre. Entonces, supongan, si arrancan el 9 de diciembre, serían el 12, el 19 y el 26. Bueno, aparentemente serían esos días. Sí. Eso es, o sea, eso es lo normal que es para todos y demás. Además de esas opciones de diciembre, hay una opción más que es rendir funcional ahora, el 8 de agosto. El sábado 8 de agosto en el horario de la mañana. Sí, el 8 del 8, exactamente. Bueno, sería rendir ese día, la mañana. Yo igual les voy a pasar el dato, ¿sí? Los datos exactos de la fecha y cómo hacemos y demás. En realidad, les voy a pedir que al menos una semana antes me digan si van a rendir, porque como tenemos que coordinarlo con los otros cursos, sí, porque es un examen que es para varios cursos, les voy a pedir que me digan al menos una semana antes quiénes son los que van a rendir en esa fecha. Así ya los tenemos más o menos anotados. Sí, después les voy a pasar más o menos lo que necesito que me llenen, que me comenten y los horarios y qué día exactamente, pero en principio es el 8 del 8. Y nada, creo que eso. Entonces, nada, van a tener la información un poco más explicada, pero nada, sí, ya lo tienen en mente. Y mañana sí o sí tienen las notas. Después, Ignacio, si estás en la misma que Osvaldo, que faltaba entregar el TP lógico, mándamelo, no hay drama. Sí. O sea, se marca como que se entregó tarde, pero no hay otro problema. Okay. ¿Alguna duda más que haya quedado? La buena es que hoy termina el cuatrimestre, ¿no? Esa no es buena. Alison, hay algunas que ya están subidas. No. El resto las subo mañana. Tipo, hay algunas que no son todas de las que corregí. eh, pero ya hay algunas que están subidas. No me acuerdo si la tuya estaba. Pero si no, el resto mañana le subo todas. Igualmente les aviso por el canal de Discord cuando están todas subidas. Bueno. Vamos entonces a arrancar, última clase del cuatri, cerrando casi lógico, ¿sí? O sea, hoy como que vamos a ver el 98%, o sea, con esto completamos el 98% de los temas de lógico, ¿sí? Acuérdense que nos queda, bueno, vienen ahora el receso invernal, donde les vamos a mandar por link el enunciado de lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Y después la semana que viene
O sea, ahora hay 2 semanas, o sea, la semana que viene no hay clases. La que sigue tampoco hay clases, que es la del 8 del 8, que es donde podría darse el recu de funcional. La del 15 del 8, volvemos con lógico, vemos un temita más, terminamos de cerrar, de darle un poco de vuelta. Tal vez corregimos el TP grupal, sí, eso me falta terminar de definirlo. Y queda esa clase de lógico después del receso, que es donde terminaríamos de cerrar todos los temas, el simulacro el 22 de agosto y el 29 de agosto sería el parcial de lógico, ¿sí? O sea, dentro de un mes más o menos. Acuérdense que todo esto lo pueden ver en la planificación, ¿sí? Bueno, entonces hoy casi que vamos a cerrar con todos los temas. Agenda para hoy, repaso como siempre. Y vamos a ver listas, ¿sí? Cómo funcionan o cómo están las listas acá en Lógico. Se preguntarán dónde están los quizzes de Lógico. Bueno, como para acelerar un poco y ponernos al día, hay menos quizzes, pero voy a ver si les dejo armado un par como para que puedan practicar también si lo quieren, ¿sí? Pero la verdad es que ahora en las clases, para tratar de cerrar los temas, los estuve evitando. Entonces, vamos a ir, repaso rápido. Sí, habíamos visto la clase pasada individuos compuestos, ¿sí? Habíamos visto que en principio íbamos a ver los funtores, ¿sí? Que se acuerdan que era esta forma de modelar una abstracción, ¿sí? Un valor compuesto por otros valores, ¿sí? De los cuales, por ejemplo, acá tenemos, ¿cuál sería el funtor acá? ¿Sí? ¿Alguno me dice? ¿Dónde estamos? Natación, exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta que es un funtor? Y básicamente porque está en el lugar donde iría un individuo, ¿sí? Y tiene un nombre, ¿sí? Natación, como bien ahí puso Alison, Jacqueline, Leandro, ¿sí? Natación. Acuérdense que el funtor no solo es el nombre, sino la aridad. Entonces sería natación de aridad 3, ¿sí? Entonces, el funtor que tenemos es natación de aridad 3, que lo que modelaba era el estilo preferido en el que nada, la cantidad de metros, ¿sí? Si mi memoria no falla, y las medallas que tenía por practicar natación. Entonces, es un individuo que está compuesto por otros individuos simples, donde, por ejemplo, acá tenemos un átomo, ¿sí? Y acá un número y otro número, ¿sí? Entonces, tenemos el funtor de aridad 3, natación, que sirve para modelar las características de la práctica que tiene esta persona, ¿sí? Vimos que con los funtores, además de usarlos para agrupar, podemos usar pattern matching para preguntarle, por ejemplo, si quisiera saber cuáles son los que nadan, ¿sí? Lo que podría hacer es pasarle a la consulta. En la consulta podría usar el funtor y decirle, bueno, las componentes que están acá no me importa. O decirle, mira, solo podés machear contra individuos que sean de la forma del funtor natación de aridad 3. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, nos decía el nombre de los nadadores, porque iba a relacionar cualquier práctica que tenga un funtor de tipo natación, ¿sí? Que es un tipo natación de aridad 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan hasta ahí más o menos? Óptimo. Buenísimo, entonces, después de eso, vimos, por ejemplo, teníamos un predicado, ¿sí? Buen deportista, ¿sí? Que es básicamente una característica del deportista, que decía, sí, practica un deporte y ese tiene buena práctica en ese deporte particular o en esa práctica en particular. ¿Sí? Bueno, esto es una cláusula de tipo regla, ¿sí? Si se acuerdan. ¿Por qué? Porque es, bueno, si pasa P, entonces se da Q.
donde P es estas dos condiciones, ¿sí? Y este es el Q. O sea, es buen deportista, sí, practica algo y además tiene una buena práctica. Entonces, y bueno, vimos que las prácticas eran de distintas formas, ¿sí? Si lo vemos acá, por ejemplo, la práctica es natación, pero si recordamos un poco esto, denme un segundo que Visual Studio Code, volvemos un poco a lo de la clase pasada. Denme un segundo que ahí le doy zoom. Y vemos que tenemos las de natación, pero también tenemos el funtor fútbol de Aridad 3, o el rugby de Aridad 2, o el polo de Aridad 1. ¿Sí? Tenemos como distintas formas de la práctica. Entonces, volviendo a esto. La práctica, acá hablamos de una práctica genérica y la pregunta es, ¿nos importa qué es una práctica? O sea, ¿cuál es la forma de una práctica en este predicado o en esta cláusula? ¿Sí? ¿Me interesa saber si es de rugby, si es de fútbol o me interesa solo saber que es una práctica? ¿Qué opinan? Bot 1, bot 2. No, exactamente como dice Matías y Allison. Lo que hacemos es delegárselo al predicado buena práctica y que él me diga cómo corresponda si es una buena práctica o no. ¿Sí? Entonces, no nos importa eso. Pero igual, como somos medios chusmas o somos... por eso estudiamos un poco ingeniería, nos interesa conocer cosas y resolver problemas y sacarnos dudas e investigar. Igual queremos sacarnos la duda de qué es una práctica. Entonces vamos al código y vemos que buena práctica depende de cada funtor distintas cosas. ¿Sí? Entonces, si es de natación, de aridad 3, se fija que los metros sean mayores que 1000, y si es de natación de aridad 2, también se fija si los metros son mayores a 1000. Sí, o sea, fíjense por qué es importante la aridad. Sí, yo puedo tener dos funtores con el mismo nombre, pero distinta aridad. ¿Sí? Y lo que cambia es tal vez lo que hago. Bueno, el fútbol hace una cuenta, ¿sí? Acá vemos que hace los goles, se fija si es mayor a 5, y del rugby no solo nos fijamos si es win o pilar, ¿sí? Vemos que de algo que parecía lo mismo y parecía ser una cosa, pasamos en realidad valores distintos, ¿sí? Entonces, uy, les adelanté un poco el coso. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, ¿cómo se llama esta idea de que un tercero trate a esos individuos que tal vez son distintos como iguales? Sí, ahí los minions le estuvieron spoileando un poco. Se me pasó, hice un clic de más, que gil. Muy bien, Seba. Exactamente, polimorfismo. Sí, que acá están los minions. Polimorfismo, acuérdense que es esa forma de que un tercero trate distintos valores que tienen distintos formatos, son de distinto como tipo, entre comillas, y los trate como si fueran iguales frente a una operación. Sí, entonces, en este caso, la operación o el tercero que los trata como iguales es buen deportista. ¿Por qué? Porque no le importa acá saber si es de natación, si es de fútbol o demás para hacer algo, sino que lo delega a un tercero o a otro que se encargue de sí hacer esa distinción. Pero en principio el tercero los usa como si fueran iguales. Sí, si se acuerdan, en funcional teníamos esto con los predicados, por ejemplo, como length, que a length le da igual la lista de qué tipo es, si es lista de números, si es lista de strings, si es lista de tuplas. Sí, length funciona para cualquier tipo.
¿sí? El tercero lo puede usar como si fueran iguales. Si el que usa el len lo usa como si fuera igual. ¿Buen deportista es polimorfo o buena práctica es polimorfo? En realidad, buena práctica se puede usar polimórficamente, ¿sí? Te da la posibilidad de usarlo, pero en realidad existe el polimorfismo porque este que está acá lo está usando a la práctica como si fueran iguales. ¿Sí? Si vos acá, buena práctica, abrís el funtor y le pones natación con los tres cosos y después le volvés a cerrar y le pones natación, zaraza, y después buena práctica, bueno, hace lo suyo. Y después definís otro buen deportista eh, que hace lo mismo, pero con el fútbol y demás, ¿sí? Ahí no habría polimorfismo porque este buen deportista, que es el tercero, no los está usando como si fueran iguales, sino que se encarga de descomponerlo y volverlo a componer para pasárselo a buena práctica. Entonces, buena práctica te da la posibilidad de usarlo polimórficamente, ¿sí? Porque entiende esta operación, entiende de distintas formas, de distintos tipos, pero lo importante es que el tercero, ¿sí? El que llama buena práctica, los use como iguales. Si no los usa como iguales, entendiendo cuál es su forma, no habría polimorfismo. Por eso es importante como los dos casos. Que el tercero no lo separe, no se trate de dar cuenta cuál es su forma y que después, bueno, el predicado en este caso acepte distintas formas. Sí, pero buena práctica, sí, porque está hecho así para aceptar distintos tipos, te da la posibilidad de usarlo polimórficamente. ¿Sí? Entonces es fundamental el papel del tercero, del que usa a buena práctica. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Se acordaban algo de esto? Buenísimo. Bueno, esto es como súper importante en lógico, tipo el tema del polimorfismo es uno de los temas tops en lógico, ¿sí? De la misma forma que el for all, el not, respuestas múltiples, ¿sí? Es como ahí de los temas importantes, ¿sí? Usar adecuadamente el polimorfismo. Vamos a seguir trabajando sobre eso. Bueno, polimorfismo. Después vimos aritmética, ¿sí? Si se acuerdan, ¿sí? Como que lógico no sabe, no reduce operaciones por defecto, sino que en realidad tengo que, para tener el resultado de esa operación en algún lugar, lo que tengo que hacer es unificarlo a una variable, ¿sí? Decirle a lógico, che, haceme esta operación y unificala a una variable que yo te voy a decir. Y si se acuerdan, el is lo que hace es básicamente eso, decirle que reduzca la operación de la derecha. El x, ¿sí? O las incógnitas que estén a la derecha del is, tienen que estar sí o sí ligadas. Sí, o sea, tienen que tener sí o sí un valor, porque si no, Prolog no va a saber darte la cuenta, ¿sí? Si x no representa un número, no va a saber decirte cuánto es. Es básicamente lo mismo que si en Haskell le hubieran pedido, no sé, si en Haskell le hubieran dicho, bueno, no me importa igual, no me importa más uno. Sí, esto no está ligado a nada, a ningún valor. Entonces yo no te puedo sumar más uno de la nada. Entonces, ¿qué te sumo? Bueno, pasa lo mismo acá con, con Prolog, ¿sí? Todas las variables que estén a la derecha del is tienen que estar ligadas para poder hacer la cuenta. Y después, la variable de la i, ¿sí? Puede estar ligada o puede no estar ligada. Si ven que estoy hablando muy fuerte, avísenme porque nunca se sabe. Y si ven que estoy hablando muy bajo, también avísenme. Bueno, a veces es un poco difícil regular el audio.
Bueno, entonces decíamos que Y puede estar ligada o puede no estar ligada, ¿sí? Depende si está ligada hace una cosa y si no está ligada hace otra cosa. Si Y no está ligada, lo que va a hacer es unificar el resultado de la reducción a la variable Y, ¿sí? O sea, lo que me dio la cuentita va a ser el nuevo y único valor de Y, de la Y, o Y, como quieran decirlo. Eso es si está sin ligar. Ahora, si está ligada ahí, lo que va a hacer es básicamente me va a decir si el resultado de la operación esta es el mismo valor que Y o Y, ¿sí? O sea, si básicamente tiene el mismo valor, el que está ligado acá, es el mismo valor del resultado de la cuenta. ¿Sí? Gracias, gracias. Bueno. Entonces, por ejemplo, habíamos visto buena práctica. Volvemos de nuevo a esto, que lo que queríamos era buena práctica si la diferencia entre los goles y las expulsiones era mayor a 5. Entonces lo que hacemos es los goles menos las expulsiones. Lo ligamos a esta variable cálculo, ¿sí? A esta incógnita. Y lo comparo y me fijo si es mayor a 5, ¿sí? Ningún misterio. Entonces, sí. Hay casos, si se acuerdan, vimos que hay cosas a tener en cuenta, o al decir que X siempre tiene que estar ligado es, ojo, que tal vez con X tenés un problema de inversibilidad. Entonces, casos a tener en cuenta al analizar la inversibilidad. Por ejemplo, hechos que usan variables anónimas. ¿Sí? Si yo hago, ¿tenemos nadador por acá? Natación. Si yo hago guión bajo, guión bajo, guión bajo, ¿sí? Si yo por algún motivo necesitara estos valores, ¿sí? Porque necesitara devolver la práctica de natación completa, ¿sí? No podría hacerlo, ¿sí? Porque había puesto unos guiones bajos. Así que ojo con los guiones bajos, ¿sí? Cuando yo pongo guión bajo es básicamente no me va a importar ese valor y no lo voy a usar en ningún lado. Entonces, así, ojo con variables anónimas. Después, cuando hay comparaciones, ¿sí? Del estilo del distinto, del mayor igual, del menor igual. ¿Sí? Si ustedes ponen, no sé, X mayor a 6 y X no está ligado, eso les va a dar falso. ¿Sí? Entonces no me va a decir los X que son mayores a 6, sino que me va a decir falso. Entonces, con todas estas comparaciones, probablemente tenga que llegar el individuo ligado, ¿sí? Porque si no, no lo va a generar el individuo que es mayor o que es menor o que es distinto, sino que previamente se tuvo que generar ese universo. Después, cuando hay un NOT, ¿sí? Si se acuerdan cuando vimos el NOT, en el NOT hay que tener cuidado, hay que fijarse que los individuos lleguen bien ligados para que la consulta sea la que yo quiero, ¿sí? Porque si no funciona como un guión bajo donde iría esa variable. Lo mismo pasa por el for all, ¿sí? Y el último caso, que fue el nuevo, cuando hacen una unificación con is, las variables de la derecha tienen que estar unificadas. Y acuérdense de eso. ¿Estamos? Ok. Bueno, ya que estamos
repasando cosas. ¿Se acuerdan, ya que estamos repasando cosas, ¿se acuerdan cómo se llamaban esos, o de qué tipos eran esos predicados, por ejemplo, el not y el for all? Sí. Exactamente, como bien dice ahí Matías y Martín, y algún otro que empiece con M, ¿no? ¿Ninguno con M más? Bueno, exactamente como dicen ellos, se llaman predicados de orden superior. ¿Por qué son de orden superior? Y porque reciben consultas, ¿sí? A diferencia de los otros predicados que normalmente usamos, que reciben individuos, estos predicados reciben consultas. ¿Sí? Entonces son predicados de orden superior, ¿sí? Son como súper importantes. Estos predicados que reciben consultas son estos dos como que son los dos más importantes de lógico, ¿sí? Hoy vamos a ver un tercer predicado de orden superior, pero que es un poquito menos importante que el not y que el for all, ¿sí? Pero nada, sepan, los predicados de orden superior son los que reciben consultas. Y como las funciones de orden superior eran las que recibían funciones o devolvían funciones, bueno, en este caso solo los que reciben consultas. Bueno, entonces, tema nuevo. Sí, arrancamos. ¿Sí? Individuos compuestos, reloaded. Vamos a hablar de nuevo de los individuos compuestos, ¿sí? Pero vamos a dejar un poquito de lado los funtores, ¿sí? Si alguno es demasiado joven y no vio nunca Matrix, es una buena película. No las secuelas, la verdad, las secuelas no me gustan, ¿sí? Ni Matrix Reloaded ni Revolutions. No, no me terminan de gustar, pero si alguno no la vio y quiere verla uno, se las recomiendo. Bueno, si no tenía, al menos para tener la referencia de por qué es Matrix Reloaded y Matrix y demás. Bueno, listas. Las listas nos sirven como siempre, como en funcional, para agrupar individuos. Sí, se pueden definir por extensión con los corchetitos. ¿Sí? O sea, cuando yo quiera generar una lista, ¿sí? Por extensión, lo que voy a hacer es poner corchetes y enumerar los elementos. Entonces, por ejemplo, la lista vacía, la lista sin elementos, tiene el... No tiene elementos, entonces solo se abre y cierra el corchete. ¿Sí? En cambio, si quiero, por ejemplo, una lista con dos átomos, ¿sí? Juan y Marcos, ¿sí? Abro los corchetes y defino los dos individuos, los dos átomos que pertenecen a esa lista y se pueden meter. En este caso, tenemos una lista, ¿sí? Con dos funtores, ¿sí? Natación de Aridad 2 y fútbol, por ejemplo, de Aridad 2. Y lo único que hice fue poner los individuos, en este caso compuestos, ¿sí? ¿Qué preguntas les pueden surgir al ver estos ejemplos? ¿Que se les ocurre alguna pregunta? Tiene, exactamente, todos ahí me preguntan si tiene que ser mismo tipo. Bueno, en lógico, si se acuerdan, no en lógico, sí, perdón, me corrijo, en SwiProlog, sí, que es el lenguaje que estamos usando, si se acuerdan, no hay una noción de tipos explícitos para lo que es funtores, predicados, ¿sí? Sino que pueden ser de cualquier cosa. Son individuos. De la misma forma, para las listas, son listas de individuos, ¿sí? Independientemente si son átomos, si son funtores, si tengo un número, un funtor y un átomo, ¿sí? En una misma lista. ¿Sí? No hace distinción el lenguaje, ¿sí? En que
todos representen lo mismo, ¿sí? Podría tener una lista de números mezclados un par de átomos y mezclados un par de funtores, ¿sí? No, Sui Prolog no chillaría ni nada porque no tiene verificación de tipos explícitos, sino que para él son todos individuos. Ahora, ¿sí? Si bien Prolog no chequea los tipos, ¿sí? Armar una lista con números y no sé, y átomos que representan a las personas, tal vez no tiene nada de sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son conceptualmente, sí, o sea, mentalmente, son tipos distintos. Entonces, nosotros vamos a armar listas en general del mismo tipo, ¿sí? O sea, vamos a meter cosas que tienen sentido que se piensen como iguales. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una lista de prácticas. ¿Sí? Si yo a esta lista le pusiera un número, si bien Prolog me lo va a dejar hacer, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo lo haga. ¿Sí? Entonces no voy a armar una lista con cosas que no estén relacionadas. Sí, entonces, si bien el lenguaje no chequea que todos sean del mismo tipo homogéneo, nosotros conceptualmente lo vamos a utilizar con tipos homogéneos, ¿sí? Tipos similares. Por ejemplo, con la natación y con el fútbol. Y podría estar el polo y podría estar el rugby ahí. Pero nunca podría estar Marcos ni el 32. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que hace el lenguaje y otra es la que hacemos nosotros. ¿Se entendió eso? La idea de que existe la idea de tipo aunque no esté en el lenguaje. Sí, o sea, existe pero mentalmente, conceptualmente, porque nosotros no agrupamos o usamos predicados con cosas que no tienen nada que ver. Aunque no tengan igual aridad. Sí, exactamente, Seba, no importa lo que haya acá. O sea, acá podría tener el polo de aridad 1. ¿Sí? Incluso vamos a ya ir a un segundo a Prolog para ver este ejemplo. Podríamos meter, por ejemplo, si quisiera esto. Bueno, no es una consulta, así que no va a andar. Pero, a ver. No sé, lo usé en una consulta y ahí sí me anda. Sí, o sea, esto no tiene sentido porque esto no es una consulta, no es algo que dice true false, por eso rompe. Pero, por ejemplo, si quisiera saber la longitud, puedo usar esa lista y da igual. Y entonces, pero si bien puedo usarla, lo más probable es que esta lista no tenga ningún sentido conceptualmente. ¿Cómo lo agrupas? Como lista de cosas. Sí. Entonces, nada, eso. No importa lo que acá puede ir cualquier cosa, el lenguaje acepta cualquier cosa, pero conceptualmente vamos a tener cosas similares. Ah, y tu pregunta era conceptualmente. Bueno, fijémonos, vayamos a un ejemplo donde había un tipo conceptual, con lo que habíamos visto. Fíjate que, por ejemplo, buena práctica recibe algo de tipo práctica, ¿sí? Independientemente de las listas. Acá hay un tipo que está implícito, que vos tenés en mente, que solo vas a mandar a buena práctica prácticas, ¿sí? O cosas que conceptualmente para vos son prácticas. Entonces, esas prácticas pueden ser, por ejemplo, natación de aridad 3 o natación de aridad 2, o el rugby de aridad 2, o creo que estaba el polo, fue el último que agregué, de aridad 1. ¿Sí? Entonces, estos individuos distintos con distinta aridad y distinta forma, para vos representan el mismo tipo conceptualmente. ¿Cuál es el tipo conceptual? Y que sean prácticas, por ejemplo. Sí, todos los ven eso. Siempre los tipos están en la cabeza, ¿sí?
existen conceptualmente, porque acuérdense que en general ustedes definen tipos y operaciones sobre los tipos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para los números son la suma, la resta y demás, pero por ejemplo, para la práctica, tu tipo práctica, las operaciones que podés hacer son, por ejemplo, saber si es una buena práctica. Entonces, conceptualmente, para organizar las abstracciones y las cosas que usás, vos pensás en algo particular, en un tipo particular, y las operaciones que vas a hacer sobre ese tipo. Y siempre que uses esa operación vas a tratar de mandarle, vas a tratar de usarla con el tipo correcto. Entonces, nada, eso como un poquito de reflexión. Y bueno, ahora sí, vamos a Prolog, que acá tengo un par de ideas y de puntos para hacer. Nos traemos Prolog y venimos acá. Bueno, antes que nada, antes de empezar a hacer ejercicios sobre listas, ¿sí? Si se acuerdan, sí, por ejemplo, acá pide la longitud de una lista. Yo recién medio que se los spoileé, pero más allá de eso, ¿sí? ¿Cómo hago la longitud de una lista? Bueno, es un predicado de aridad 2, ¿sí? Que se llama length, que relaciona una lista de elementos con su longitud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a length le puedo decir, che, te paso una lista, pero no sé la longitud, ¿me la podrás decir? O sea, ¿me dirás cuál es la longitud? Y bueno, length te dice 4. Pero también a length le podría decir, che, 1, 2, 3. Y le podría preguntar, che, ¿la longitud es 2? Y me dice que no. ¿Por qué? Porque relaciona la lista que le estoy pasando con su longitud. Entonces, lo puedo usar de forma inversible para el segundo parámetro y para que me diga cuál es su longitud, o le podría preguntar si es una longitud en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para saber la longitud de una lista podemos usar length. Es un predicado de aridad 2, ¿sí? No es de aridad 1. Sí, acuérdense que en funcional el length era de aridad 1 y me devolvía el resultado. Bueno, acá en Prolog no devuelve así, sino relaciona. Entonces, length es aridad 2. Y me deja usarlo de forma inversible para el segundo parámetro y con el segundo parámetro ligado. Después, ¿qué más? Length. ¿Qué creen? ¿Le podré decir la lista y la longitud y me diga las listas? O sea, básicamente estoy preguntando si es inversible para el primer parámetro length. Exactamente, como bien ahí dice Carolina, no es inversible. ¿Por qué no es inversible? Porque si bien me respondió algo length, no me respondió algo que me sea útil. Me dijo, sí, una lista que acá hay algo, en la segunda posición hay otra cosa y en la tercera hay otra cosa, pero no sé cuál es. Sí, entonces no es algo que me sirva. Sí, si se acuerdan, cuando me devuelve el guión bajo un numerito, era que era la variable anónima que no sabía qué decirme que va ahí. Bueno, acuérdense que cuando asumimos que algo es inversible, nos dice un individuo concreto. ¿Sí? No me dice, bueno, acá puede llegar a venir esto. Y entonces, como bien dice ahí Carolina, no es inversible. ¿Por qué? Porque no sabe darme las infinitas listas de 3 elementos. Sí, hay como un montón de listas de 3 elementos. Por eso length es inversible para el segundo argumento.
podemos consultar cuál es el n elemento de la lista, me pregunta Alexis. Tal vez lo podemos consultar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de esto? Guía de lenguajes. Vamos a ver si está, no estoy seguro que esté. Pero acuérdense, si se habían olvidado que esto existía, guía de lenguajes, siempre nos sirve. Bueno, el funtor se escribía con nombre del funtor y las componentes, genial, ya lo vimos. Bueno, cuando hay operaciones aritméticas. Bueno, distinto, between. El O no se usa. Sí, se hacen múltiples cláusulas. Sí, alto machete para no mandarse cagadas en el parcial. No, si escriben un OR, no se usa. El AND es una coma. El NOT recibe una consulta. No sé qué. Vamos a ver cosas sobre listas. Entonces, ¿saber la longitud de una lista? O relacionar una lista con su longitud. Length de aridad 2. Buenísimo. Si está vacía, no aplica. Preceder. Ok. No está. Concatenación. Hay un concatenación que se llama... ¿De qué aridad es append? A ver. ¿Qué me dicen? Mientras yo trato de encontrar dónde está. Exactamente, muy bien, Jacqueline, Leandro, Carolina, Alexis. Append es de aridad 3 y relaciona dos listas con la concatenación de las dos. Sí, append es un predicado que es bastante interesante porque eso de que sea de aridad 3, sí, normalmente uno tal vez lo piensa así, no sé. Sí, como que me liga en el último parámetro la concatenación, pero en realidad yo podría decir, bueno, che, append, si te doy como lista inicial el 1, 2, 3 y la lista final es el 5, es esto. Me sabe decir cuál es la segunda lista necesaria para generar la lista final. Incluso de la misma forma, si le digo termina con 9 y 8, me sabe decir cuál es la lista inicial que debería usar. Y si le digo, che, mirá, la primera y la segunda no la sé, pero el resultado final es este que está acá. ¿Me podrás decir cuáles son las combinaciones? Y sí, te sabe decir, bueno, si mandás la lista vacía, después tenés que mandar esto. Si mandás la lista con el 1, después esto. Con el 1 y 2, y así, con todas las combinaciones. ¿Sí? Fíjense cómo un solo predicado me resuelve un montón de posibles cosas. ¿Sí? Que esto es como súper bueno a diferencia de funcional. Funcional, cada función tenía un objetivo único. Esto yo puedo hacer tal vez un predicado que depende de las incógnitas, cómo las mando, me resuelva distintas cosas. Y es como súper, súper bueno. ¿Sí? Es como, wow. Inteligencia artificial. No es inteligencia artificial, pero está bueno porque de forma declarativa me da otras opciones, puedo hacer otras consultas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo con un único predicado lo puedo usar para múltiples objetivos. Igual me desvié de la pregunta original, ¿sí? Allá por la pregunta de Alexis, pero vamos a ver, bueno, existe intersección y el que dice acceso por índice existe, se llama NTH0 de aridad 3, ¿sí? Que relaciona la lista, el número y el elemento. Ahora, la verdad es que
NTH0 no lo vamos a en general usar, ¿sí? Pasa lo mismo que con un poco que el signito de preguntas perdón, de preguntas no, de admiración de Haskell, ¿sí? El que me decía la posición de un elemento que casi ni lo usamos. Bueno, con NTH0 y NTH1 también, ¿sí? Es muy poco utilizado porque en general tratamos de no plantear ejercicios que tengan que conseguir algo a partir del índice. Sí, si bien puede haber algún que otro ejercicio, la mayoría no los usa. Bueno, entonces si queremos saber la longitud de la lista, hacemos length de, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, 4, 1000. La longitud es una incógnita. Ahora, ¿saben quiénes son parte de una lista? ¿Sí? Para eso, de la misma forma que... se me fue. Que length, ¿sí? Tenemos un predicado que se llama member. Member es de aridad 2. Si mi memoria no falla, relaciona un elemento de la lista con... Perdón, una lista con su elemento. No, dice al revés. Siempre los pongo en otro orden. Entonces, si yo ahora le consulto, che, member X, ¿sí? ¿Cuáles son los X que pertenecen a la lista con 1, 2, 3? Bueno, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Me los deja ligar, diríamos. Y de la misma forma que puedo preguntarle quiénes son, le puedo decir, che, mira, el 1 es parte de la lista y mira, el 1, no, mi lista es con el 2, el 3 y el 4. Y entonces, member. Y de la misma forma que member, sí, member también está acá. ¿Sí? También está en la guía de lenguajes, así que siempre tengan la mano. De la misma forma que está member, acá hay otro que dice saber la suma de los elementos de una lista o si la suma es de tal valor. Vamos a buscar, sumatoria, existe, se llama SumList de aridad 2. Entonces, ¿cómo creen que se usa SumList de aridad 2? Si ya vimos los otros. ¿Uno se anima a intentarlo? Lista resultado, lista y una variable. Entonces, vamos a probarlo. ¿Esto cuánto debería dar? 6. Entonces vemos, nos dice que sí, y por las dudas, exactamente, sí. Lista y resultados, un list. Muy bien, Fernando, Seba y Seba. Seba por 2 y Fernando. Sí. Y una variable para ligarle, unificarle la suma, ¿sí? No asignarle, sino unificarla o ligarla. Y eso es importante porque si ponen asignarle, conceptualmente como que piensan que hay un estado de memoria y que se puede pisar y demás. Así que el término en lógico es unificar la variable o ligar la variable. Y más que nada porque el final es, si llegan a dar el final es teórico-práctico, entonces tal vez tienen que explicar algo y si le ponen a asignarle, le hace... sí, no pasa nada, es cuestión de costumbre. Incluso yo muchas veces le digo, da el resultado tal, y es, Gastón, no retorna. Entonces, bueno, hicimos estas cositas. Genial. Entonces, todo esto si definimos a la lista por extensión, ¿sí? O sea, es yo conozco la lista.
Entonces, vamos a ir, a ver. Vamos a cerrar un poquito esto. Vamos a ver si voy acá. Ok, vamos a ir por el último ejemplo, que era el que... Así tenemos el recreo relativamente temprano. ¿Sí? Seguimos con lo de buena práctica, ¿sí? Si se acuerdan, seguimos con esta parte. Vamos a agregar nuevas funcionalidades. ¿Hasta acá alguna duda alguien tiene? Por casualidad, mientras. No. Ok. Bueno, entonces lo que nos piden es lo siguiente. Agregar un par de jugadores de básquet. ¿Sí? No me decidía si era con K o con Q. Si era un básquet. Bueno, agregar un par de jugadores de básquet. Y dice que se conocen las ligas que jugó. Y su edad. Sí, ambas cosas se conoce de los jugadores de básquet. Un jugador de básquet se considera que tiene una buena práctica si jugó en al menos 2 ligas. Ya dice al menos 2 ligas. O si jugó en la NBA. Sí, dice. Entonces, y dice, bueno, agregar a Manu que juega al básquet, jugó en Argentina, en la Euroliga y en la NBA. La edad que tiene actualmente es de 42 años. Ya creo que en un par de días cumple 43 el buen Manu. Y después, bueno, agregar a Mario que juega al básquet, pero solo juega en Argentina y tiene 33 años. Entonces, ¿qué dicen que es el básquet o cómo agrego a estos chaboncitos? Si alguno quiere hablar por micrófono, encantado de oír sus maravillosas voces. Viendo una lista de funtores. Ok, ¿por qué una lista? Sí, acordémonos primero, tal vez, cómo estaban modelados ahora antes los jugadores de algo, de algún deporte. Y veamos que eran, eh, decía la práctica, el nombre del individuo, ¿sí? El átomo que representa el nombre y cuál era su práctica, ¿sí? Y la información sobre ese deporte que practicaba. Entonces, no estaría muy seguro por qué agregarle una lista de funtores. O tal vez la lista de funtores es para otra cosa, no sé. Ok, entonces, agregar práctica con los datos de Mario y de Manu, exactamente. Entonces, práctica de Manu y práctica del buen Mario. Bueno, ¿y acá qué va? Un funtor, una lista, un átomo. Ahí crea un funtor nuevo, básquet, exactamente. Realidad, en este caso, 2. O sea, ¿qué vamos a guardar dentro de este funtor? Dentro de este nuevo funtor, lo que vamos a guardar es la edad y las ligas por las cuales pasó. Muy bien, Osvaldo y Carolina, exactamente. Y Alison, que había dicho antes que era un funtor, lo mismo que Ignacio. Y bueno, Osvaldo, creo que lo dije 2 veces. Entonces, agregamos la edad, ¿sí? Que dicen que de Manu tiene 42. Y las ligas por las cuales participo, por ejemplo, la NBA, la Euroliga y la Liga Argentina.
Vamos a agregar al buen Mario, que solo jugó en la Liga Argentina. Entonces, agregar un individuo nuevo o un tipo nuevo de práctica, eso tal vez tiene un impacto. Entonces vamos a chusmear qué onda. A ver, práctica, bueno, acá no debería cambiar nada. Para nadador tampoco, porque se fija que sea de natación. Para medallas, vamos a ver, natación dice 0, natación. Bueno, acá una cosa que podría preguntarle al analista funcional o al que haya definido el requerimiento es, che, ¿qué onda? ¿El jugador de básquet tiene medallas? ¿No tiene medallas? Bueno, si me dice que tiene 0 medallas, por ejemplo, podría agregar medallas según deporte. Y fíjense que a veces los requerimientos están incompletos. Entonces, siempre si hay un requerimiento incompleto, consultarlo con la persona responsable de la funcionalidad. Entonces, bueno, ahora sí, medallas en un deporte, en básquet me va a decir 0. Más medallas, ¿lo tengo que cambiar? No. ¿Por qué? Porque medallas usa el predicado medallas, que el predicado medallas usa la característica o el deporte que entrena de forma polimórfica. Por lo tanto, lo único que tuve que hacer fue agregar el pattern matching acá. No, ahí no. Acá. Entonces, no tengo que cambiar nada. Es genérico. Exactamente. Muy bien, Seba. Es como no le importa el tipo de lo que está comparando medallas, no tengo que hacer ningún cambio. Si medallas pasa lo mismo, no tengo que cambiarlo porque no le importa. Y bueno, ahora sí, buen deportista no lo tengo que cambiar, pero sí tengo que cambiar buena práctica, porque buena práctica sí le importa cuál es el deporte en particular. Entonces me dice, es de buena práctica si jugó en al menos 2 ligas o si jugó en la NBA. Entonces vamos a definir ese buena práctica. Buena práctica que recibe algo de básquet. La edad y las ligas, ¿no? Y ahora hay 2 opciones. Que haya jugado en más de 2 ligas o que haya jugado en la NBA. Entonces, ¿por cuál quieren arrancar? ¿Hay alguna que tengan preferida? NBA. Ok, buenísimo. O sea, vamos a chequear primero si jugó en la NBA. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo queremos saber si la NBA pertenece a las ligas? Bueno, ahí bien como dice Seba, usando member. ¿Sí? Member, le voy a preguntar si es miembro. Sí, vamos a recordar cómo se usaba member. Y vamos a abrir de vuelta la consola. Siempre está bueno chusmear esto. Member, antes de tipo usarlo, probarlo. Bueno, member de 1, 2, 3, me dice true. Genial. Por las dudas le voy a chequear con un número que no está en la lista. Me dice false. Perfecto. Entonces es member de Aridad 2 con el elemento y después la lista. Entonces vamos acá. El elemento, ¿cuál sería? NBA. Un elemento bien conocido. Y acá las ligas. Profe. Sí. Perdón, ¿por qué le dio antes true y después false? Porque primero lo consulté con el 1 y la lista que yo le había pasado era la lista con el 1, 2, 3. Y después lo consulté con el 6 que no estaba en la lista. No, pero en la consulta anterior le da true, y después false. Esto, true, false. Es.
eso es porque member se queda, fíjate que acá se queda esperando, dice como que hay más respuestas. Entonces, cuando vos apretás Tab, sigue buscando más respuestas y te dice, bueno, no hay más. ¿Sí? Entonces, si vos querés saber si algo es verdadero, te da igual que acá te diga primero true y te diga después false. ¿Por qué? Porque en realidad hay uno de los casos que dio true. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? Independientemente si el resto son falsos. Ah, ok. Sí, es como que lo hace recursivamente. Dice, me fijo con el 1, ¿da true? Sí, da true. Entonces le aviso, che, da true, pero me falta revisar otros elementos. Y después sigue buscando en la lista y no encuentra ninguno más y por eso te dice el segundo que es false. Está bien, gracias. No, de nada. Pero sí, esto es como medio raro. Hay que quedarse con el primer true en realidad. Pero genial que la pregunta. Bueno, entonces, buena práctica, básquet, edad, ligas. Vamos a probarlo, a ver si tiene sentido. Vamos a salir y cargar el archivo de práctica. 20, lógico, práctica. SWIPL de clase 4. Luego está rompiendo en línea 59. A ver, a ver, a ver. Debe ser una pavada. Definition. Ah, sí. Ah, es un warning. Eso es porque tengo definido los cosos por cualquier lado. O sea, práctica de. Lo que le dice Prolog es: si esto me lo definís con el resto de práctica, mejor. Y si esto me lo definís con el resto de buena práctica, mejor. Y por eso les dice algo así como definición temprana para, por ejemplo, práctica. Pero fíjense que es un warning, no es un error. Después un warning que me dice acá es, che, mirá, edad no lo estás usando. Podés poner un guión bajo. Ah, bueno, está bien. Te hago caso y te pongo un guión bajo. ¿Por qué? Porque la edad no la uso. Entonces vamos a decirle a Prolog de nuevo, che, cargame el archivo. El de práctica sigue estando porque no lo movimos del lugar. Buena práctica también. Y se fue el warning de edad. ¿Sí? O sea, Prolog se dio cuenta que ese individuo no lo usa, entonces te dice, che, mirá, ponele un guión bajo, copate. Bueno, y lo probamos. Buena práctica. No sé, alguien, básquet, con una edad que me las ligas. Entonces, para probar si anda, podríamos, por ejemplo, probarlo con NBA. Con NBA me da true, genial, y se la prueba bien. Lo pruebo con Argentina y me da false, genial. Y si lo pruebo así, a ver, me da true, buenísimo, ¿sí? O sea, acuérdense, cuando hagan un predicado, pruébenlo apenas lo hacen, así se sacan dudas si anda o no. Pues después uno se olvida qué fue lo que codificó. Entonces, mejor probarlo al toque y demás. ¿Hasta acá alguna duda de esto? ¿Cómo se piensa? ¿O lo que hice? Hasta ahora todo bien. Genial. Y bueno, lo otro que habría que fijarse es si jugó en al menos 2 ligas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una práctica, también de básquet, la edad no me importa y las ligas sí. ¿Y cuál es la condición acá? Con length, exactamente, Carolina. Length de las ligas, cantidad, y por las dudas chequémoslo. Y siempre, nunca está de más chequear si estamos usando el predicado de forma adecuada. Siempre me olvido y lo pongo al revés. Sí, ahora, sí,
Me falta comparar. Estaba terminando de chequear que length lo estemos usando bien. Y lo que me falta chequear acá es que sea mayor a 2, ¿no? Ahí está. No, se hizo mierda. ¿Qué pasó acá? Exactamente. Fíjense el error que me tira. Me dicen, che, mira, length no es una función. Sí, aparte tipo, se los dice ahí en rojo. Length no es una función, es una relación. Entonces vos, esto no te retorna nada, amigo. Básicamente es lo que me dice. Entonces, como bien dice ahí Carolina, ¿sí? Y Matías, lo que tengo que hacer en realidad es comparar la variable que unifiqué con la longitud con el mayor a 2. Mayor o mayor o igual a 2, eso depende de eso. Entonces, ahora lo vamos a probar de vuelta. La NBA, la Euroliga. Y me dice que es true. Y ahora le pregunto, por ejemplo, solo por la NBA. Ah, sí, por la NBA me va a decir true. Pero si le pregunto por la Euroliga sola, me dice false. Si le pregunto, no sé, para la Euroliga, la Argentina y la brasilera, me dice también true porque son 3. Así que lo que hicimos está bien. ¿Sí? Fíjense cómo es importante probar los ejemplos. Fíjense, este me dio true 2 veces. ¿Por qué? Porque fue true porque son más de 3, pero también fue true porque tiene la NBA. Es como un super true. Exactamente, por NBA. Por NBA y por cantidad. Genial. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No. ¿Cómo viene? ¿En receso ahora? ¿O le...? A ver, ¿es receso ahora o soportan 20 minutos más? Después igualmente esos 20 minutos hay que darlos, pero... No termina ni en pedo. ¿20 minutos más aguanta Carolina? ¿El resto? Sí, 20 más. Ok, perfecto. Los tenemos lechuguitas fresquitos. Buenísimo. Acuérdense, no termina después de 20 minutos, por las dudas. O sea, es solo el recreo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ya que vamos por los 20, ¿cuántos nadadores hay? ¿Sí? Y acá se pone interesante. Che, ¿cuántos nadadores hay? ¿Cómo? Quiero saber la cantidad de nadadores que hay. ¿Y cómo le harían a ustedes ahora? Con length. Pero para hacer length necesito una lista. Y no tengo la lista de nadadores. Entonces estoy en un gran problema. For all no, porque te da te dice si todos cumplen algo o no. Append no, porque Append trabaja con listas conocidas, al menos algunas. Alison Find All no, porque no lo vimos, pero sí. Ahora con Find All. Pero antes de tener la función de Find All, siempre se puede hacer nadador X, alguien, y apretar y decir 1, 2, 3, 4 personas. Listo, resuelto. ¿No? El problema es que 4 son fáciles. Si hubieran sido mal, es un tema.
¿por qué hice eso de contarlos yo individualmente? ¿Sí? ¿Por qué me interesó esto? Porque lo que quiero que piensen primero es qué consulta yo debería hacer para tener todos los individuos que quiero poner en la lista. ¿Y qué consulta yo voy a pensar mentalmente, ¿sí? Para definir qué individuos son los que voy a poner en la lista. ¿Sí? La consulta individual, acá que voy a hacer para poder saber eventualmente cuántos nadadores hay, ¿sí? Es nadador alguien. ¿Sí? Esa es mi consulta existencial para saber quiénes son los que van a entrar en la lista. Es como importante entender eso de la consulta. Ahora vamos a ver bien por qué. Para eso, ¿sí? Para agregar, bueno, para que estos individuos vayan todos a parar dentro de una lista, ¿sí? Y no tenga que yo contarlos a mano, ¿sí? Voy a hacer un predicado auxiliar para ver cuántos hay. ¿Cuántos nadadores tengo? ¿Qué es ¿Es una relación o una característica? ¿Es algo de aridad 1 o de aridad más de 1? 1, exactamente. Queremos saber la cantidad. Nada más. Buenísimo. Entonces, sabemos que de algún lado vamos a conseguir los nadadores, la lista de nadadores, y le vamos a relacionarlo con su cantidad. ¿Sí? O sea, primero consultamos, escribimos el length, que eso lo conocemos. ¿Sí? De algún lado, esta lista va a salir. ¿Sí? Dios proveerá. O Dios prolog proveerá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, para definir una lista en base a a una consulta, ¿sí? O sea, básicamente como para definir una lista por comprensión en vez de por extensión, ¿sí? Por extensión es cuando yo digo cuándo son todos los individuos. Por comprensión es cuando yo le doy una regla o algo para que me genere esa lista. En este caso, lo que yo le voy a dar para que me genere la lista es una consulta en particular. ¿Sí? ¿A qué predicado vamos a usar para esto? Es como bien dijo Allison, creo. ¿Sí? Sí, Allison. Es find all. Find all es un predicado de aridad 3. Ahora vamos a ver qué es cada uno de sus parámetros. El último parámetro, ¿sí? Del find all es la lista. En este caso, ¿cuál es la lista? Nadadores. O sea, es la lista que queremos o el conjunto que queremos llegar a generar. Ese es el último parámetro, ¿sí? O sea, el tercero es la lista. El segundo parámetro es la consulta que quiero hacer que me va a servir para generar los elementos que van a estar en la lista. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta que me generaba los elementos que estaban en la lista? Y bueno, lo que pusimos acá, nadador, alguien. Entonces, vamos, lo copiamos. Esa es la consulta. Esa consulta me va a generar los individuos, me va a ligar los individuos que van a pertenecer a la lista. Y el primer parámetro, ¿sí? El primerísimo parámetro del find all es la variable que va a tener los individuos que pertenecen a la lista. En este caso, ¿qué variable tiene los individuos que pertenecen a la lista? Alguien, exactamente. Alguien. Vamos a copiarlo, ¿sí? Para no probar el tema del length y demás, pero vamos a copiarlo a la consola. Vamos a probarlo. Vamos a apretar Enter.
Y me va a decir que la lista que se unificó, ¿sí?, es Ana, Luis, Vicky, Gastón. ¿Sí? O sea, me generó la lista en base a estos individuos. ¿Por qué me generó la lista? Y porque el tercer argumento no estaba ligado. Y cuando no está ligado el tercer argumento del find all, me unifica todos los individuos que corresponden a la lista. Me los pone todos en la lista. Me genera una lista nueva. Me unifica contra la lista nueva. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del find all? Le voy a decir como segundo parámetro la consulta. Como tercero la lista contra la cual va a unificar los individuos que pertenezcan. Y como primer parámetro, los individuos que pertenecen a la lista. Es como el X tal que X, donde X pertenece acá, es una especie de, bueno, son los alguien que son nadadores y van dentro de esta lista. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Mientras yo escribo una consulta. Nadador. Ariel. Ana, Luis. ¿Qué opinan? Sí, o sea, en vez de pasarle una variable como tercer parámetro, le paso una lista de individuos. ¿Qué opinan que pasa acá con el find all? ¡Chachán, chachán! False, así medio tímido. Ignacio tira false, el resto true. Ok. Carolina dice true, así con más firmeza. Alexis con más firmeza dice rompe y Seba con más firmeza dice false. Y Osvaldo dice depende. Sí, esa me gusta. Depende si es inversible o no. Bueno, vamos a ver si es inversible o no. En realidad, más o menos, hacerle esta consulta no hace que sea inversible. Sí, hacerle esta consulta es la que define si el tercer parámetro es inversible. Y acá le estoy pasando un individuo, así que en realidad depende si con individuos fijos funciona. Y vamos a ver que da falso. ¿Por qué? Porque esta lista que está acá no es la misma lista que hubiera generado el find all. Entonces, eso da falso. Da falso porque de estos individuos, ¿sí?, no son los únicos individuos que son nadadores, sino que hay más. Exacto, Eduardo, da falso. Sí, o sea, da falso ¿por qué? Porque no son todos los individuos que cumplen esta consulta. O sea, si yo ahora le pusiera Vicky y Gastón, me daría true. Son todos esos. Ahora, ¿qué pasa si le pongo Gastón, Luis y Vicky? ¿Da falso o verdadero? Muy buena la pregunta, Seba. ¿El orden importa? Y da falso, porque en las listas el orden importa, ¿sí? Las listas no son conjuntos. Las listas son de individuos y nos va a importar el orden. Entonces, si yo quisiera saber si todos los elementos de algo pertenecen a otro conjunto, el find all no me serviría para hacer eso. Para eso tenemos el for all. Podría decir si todos los miembros de una lista pertenecen a la otra, por ejemplo. Venía con trampa, exactamente. Sí, acuérdense que las listas nos va a importar el orden, ¿sí? A diferencia
de las múltiples respuestas donde no nos importa el orden, o en el for all, o no nos va a importar el orden. En cambio, cuando manejamos listas, ahí nos empieza a importar el orden. Entonces, las listas no son lo mejor del mundo cuando quiero hacer validaciones de ese estilo, de saber si todos están en algún lado o si está incluido uno en otro. ¿Sí? El comparar las listas no me va a servir, porque en las listas va a depender del orden. Venía con trampa, exactamente. En general, el caso donde esto es bien conocido, no suele estar, sí. En general tenemos más casos de este estilo. ¿Sí? Pero se los comento, ¿sí? Como para entender que las listas no tienen esa peculiaridad de que importa el orden, ¿sí? Que son un conjunto, pero es un conjunto ordenado, donde puede haber repetidos incluso. ¿Sí? Entonces, guarda cuando usan las listas. Después del receso vamos a ver un par de cosas que no deberían hacer con listas, como ver los errores comunes de lógico, ¿sí? Repasando, ¿sí? Es una de las cosas que vamos a ver en la última clase teórica de lógico, que es la de después del receso. Pero entonces, si quiero generar una lista de cosas, hago una consulta. Si pienso primero la consulta y después uso el find all. Supongan que quieran una lista de los que tienen más de 2 medallas. ¿Cuál sería la consulta? Antes de armar la lista, ¿cuál sería la consulta para saber quiénes son los individuos que tienen más medallas? O que tienen más de 2 medallas. Están haciendo tiempo para llegar a las 4. Exactamente. Como ahí puso Lea. Ya tenían uno, ¿sí? De la clase pasada. Leandro, Gustavo, bien. Va, Leandro, bien. Gustavo tiene un error. Gustavo tiene un nombre largo aparte. No tengo nada con la gente con nombres largos. Mi novia tiene un nombre súper largo. Tiene múltiples nombres, como 3 nombres, que creo que es el mismo caso que vos. Pero me llamó la atención. No, el nombre de ella no es largo. No, mi tío tenía un nombre, no sé qué pensó mi abuela. Mi tío se llamaba Eleuterio, creo. Espero que no haya ningún Eleuterio. No, aparte no. No tiene nada de malo tener múltiples nombres. Solo me causó curiosidad. Bueno, y después tuve un compañero de trabajo que su nombre era Juan Eddy. Y en los mails del trabajo eran inicial del nombre y después el apellido. Y entonces el mail era shedi Sauber, que era donde trabajaba en ese momento. Y el hermano también creo que tenía un nombre con J y apellido Eddy. Entonces, no sé, para mí el padre lo hizo a propósito. Hay algunos padres que piensan bastante esas cosas. Bueno, volviendo a lógico y tratando de cerrar esto antes de las 4 y que me tiren algo por la cabeza. El error que tenía eso era, o sea, básicamente medallas, lo mismo que antes, no devuelve nada. Entonces lo que tengo que hacer es en realidad, después de ligar las medallas, preguntarle si es mayor a 2. Esta es como que sería la consulta. Bueno, decime quiénes son los que tienen deportista, ¿sí? Uno solo, que tienen más de 2 medallas, parece que no hay ninguno, vayamos por mayor o igual a 2, Debbie,
Debbie, genial. Entonces, tenemos esto. Tenemos esto. Y eso ya me dice quiénes son los deportistas. Pero supongamos que tenemos que contarlos. ¿Sí? ¿Cómo haría? Y bueno, o si quisiera tener la lista por algún motivo. Bueno, find all, la consulta. ¿Sí? Ahora, como esta consulta tiene dos condiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hacíamos con el not cuando algo tenía dos condiciones? O más de dos. Era ponerlo entre paréntesis. Exactamente. ¿Por qué? Porque queremos que represente la misma consulta. ¿Sí? Si no le pongo el paréntesis, va a pensar que, que va a ser find all de Aridad 4. Acá estarían... ¿Qué queremos guardar? ¿Las medallas o los deportistas? Los deportistas. Entonces, deportistas. Y acá, en los individuos, ¿sí? Vamos a agarrar, es esta variable. Entonces, deportista. Y nos dice Debbie. Exactamente. Y si quisiéramos por alguno saber las medallas de la gente que ganó más de 2 medallas, podríamos poner medallas o total medallas, medallas, uy, estoy pensando en un nombre, el nombre. Bueno, mientras pienso el nombre, Daniela me preguntaba por qué en plural deportistas. Deportistas, o sea, el último va en plural porque es la lista. ¿Sí? O sea, si el individuo es deportista, si el que va a ser parte, o sea, uno de los que va a ser parte es en singular, vamos a poner otra variable que represente al conjunto como tercer elemento, como tercer parámetro del find all. En este caso, como el conjunto de valores son los deportistas, la ponemos en plural. Sí, bueno, y acá el find all es donde estoy medio jugado en este último de medallas, porque el individuo que quiero poner son las medallas que ganó alguien. Si quieren, podemos poner eso. Medallas. Medallas son los individuos que van a ser parte de la lista del find all. Y la lista que va a representar es medallas ganadas. O medallas de jugadores, de deportistas. Sí, exactamente. Vos acá le podés poner Sarasa, no hay ninguna relación. Lo que pasa es que Sarasa, expresividad, y entonces es por eso que nos llevamos un tiempito pensando el nombre. Pero sí, o sea, la variable que vos pones acá es la que vos quieras. ¿Sí? Es en la que vos querés que ligue la lista, que unifique la lista. En cambio, la del primer parámetro sí es importante que sea una variable que esté en la consulta. Sí, debería ser una variable que se use dentro de la consulta. ¿Por qué? Porque son los individuos que se generaron cuando se hizo esa consulta. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más del find all? Find all, find all, find all. Buscame todos. Nada. Bueno. En mi uso horario, 2 minutos atrasado de Argentina, y del horario real argentino, son las 4.
¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer el corte de los 15 minutitos y después seguimos. Cualquier cosa dejen un mensajito acá y lo vemos cuando a la vuelta.